Hay un edificio frente a ti en este momento. Has pasado junto a edificios como ese toda tu vida. Probablemente nunca te detuviste a preguntar por qué su primer piso está por debajo de la calle, por qué las ventanas están medio enterradas, por qué la entrada requiere que bajes para entrar. Te dijeron que siempre fue así. Te dijeron que la calle siempre tuvo esa altura. Pero ¿y si la calle no siempre fue así? ¿Y si el suelo mismo, la base de las ciudades que llamamos antiguas, llegó después que los edificios? ¿Y si no somos los autores de este mundo, sino sus herederos? Caminando por calles que no construimos, viviendo dentro de muros que no podemos explicar del todo. Nos dicen, con una confianza asombrosa y muy pocas pruebas, que personas exactamente como nosotros construyeron todo esto, desde la nada. Aquí está la afirmación. Es simple y no te dejará en paz. Alguien enterró el mundo. Y luego nos dijeron que nosotros lo construimos. Permíteme empezar con un patrón, no una teoría. Un patrón. En ciudad tras ciudad, en continente tras continente, existe una anomalía persistente, casi terca, en el registro histórico. Edificios cuyos pisos bajos se encuentran por debajo del nivel actual de la calle. Puertas que se abren a lo que ahora se llama un sótano. Ventanas que, claramente, desde el punto de vista arquitectónico, fueron diseñadas para dejar entrar la luz del sol, pero que ahora miran hacia muros de tierra compactada y relleno de origen desconocido. La explicación oficial para la mayoría de estos casos es mundana. Acumulación gradual de escombros, siglos de sedimentos, asentamiento natural, nos dicen que las ciudades se elevan con el tiempo, como lo hacen los deltas de los ríos, lentamente, de manera incremental, una capa a la vez. Y esa explicación tomada de forma aislada no es irrazonable. Pero cuanto más investigaba, más empezaba a resquebrajarse esa explicación. Porque esto es lo que la acumulación gradual no explica. La uniformidad. La rapidez, la aparición casi simultánea de este fenómeno en ciudades que no deberían haber tenido contacto entre sí, ciudades separadas por océanos, por cordilleras, por siglos de aparente aislamiento cultural, todas mostrando el mismo patrón, todas dentro de la misma ventana histórica aproximada. Eso no es acumulación, eso es un evento. En Chicago ocurrió algo extraordinario en la segunda mitad del siglo XIX. La ciudad fue arrasada, físicamente levantada, toda la cuadrícula del centro, edificios, calles, infraestructura, fue elevada hasta 12 pies en algunas secciones. Está documentado, los ingenieros escribieron sobre ello. George Pullman, quien más tarde se haría famoso por sus vagones de tren, participó en la mecánica de levantar manzanas enteras de la ciudad usando gatos de tornillos sincronizados, operados por cientos de trabajadores, girando al unísono. La razón oficial dada fue la sanidad. El problema de drenaje de la ciudad era catastrófico. Las aguas residuales no podían fluir porque las calles eran demasiado planas, demasiado bajas. La solución, aparentemente obvia para los ingenieros de la década de 1850, fue simplemente elevar todo. Ahora quiero que te detengas a pensar en eso por un momento. La ciudad era demasiado baja, las calles necesitaban elevarse, no derribar los edificios y reconstruirlos más altos. No se trata de una ciudad nueva diseñada desde cero sobre terreno elevado. No. Las estructuras existentes, algunas de ellas de ladrillo, fueron izadas mecánicamente, se insertaron nuevos cimientos debajo de ellas y se elevó el nivel del terreno circundante para que coincidiera. Esto plantea una pregunta sencilla pero crucial. ¿Por qué los edificios ya estaban por debajo del nivel del suelo desde un principio? Si construyes una ciudad desde cero, si empiezas con praderas abiertas, solares catastrados y una planificación urbana organizada, como sin duda afirma haber sido Chicago. No se construye la planta baja 6 pies por debajo del nivel natural del terreno, y luego se pregunta por qué no drenan las aguas residuales. Se construye al nivel del suelo. En todo caso, se construye por encima del nivel del suelo, a menos que los edificios ya estuvieran allí cuando supuestamente se estaba construyendo la ciudad, a menos que la construcción de Chicago no fuera una innovación de ingeniería, sino un intento de ocultar algo. Calle. San Petersburgo es una de las ciudades con mayor riqueza arquitectónica del planeta.
Fundada oficialmente en 1703 por Pedro el Grande sobre un delta pantanoso en la desembocadura del río Neva, se dice que fue construida en aproximadamente 20 años. Decenas de miles de obreros, una ciudad diseñada según la tradición barroca de Europa Occidental, construida sobre pilotes clavados en tierras pantanosas, poblada casi en su totalidad por una complejidad arquitectónica, que incluso hoy en día requiere siglos de conocimiento artesanal acumulado para replicarse en 20 años, en un pantano. Camina hoy por las calles y cuenta los edificios cuyos primeros pisos son claramente, sin lugar a dudas, subterráneos. No son sótanos de almacenamiento, ni están hundidos deliberadamente. Marcos de ventanas con cornisas ornamentales diseñadas para ser vistas a nivel de la calle, ahora visibles solo desde abajo o a través de rejas de hierro en las aceras. Grandes arcos de entrada que se abren 3 escalones hacia abajo en lugar de a nivel o hacia arriba. El patrón se repite con una precisión inquietante. Cuanto más profundizaba en la documentación, antiguos mapas topográficos, revistas arquitectónicas prerevolucionarias, registros censales de la ciudad, más ensordecedor era el silencio. Casi no existen registros de construcción. No del tipo que esperarías de uno de los proyectos de construcción más ambiciosos de la historia. No hay registros de contratistas ni de adquisición de materiales a la escala que exige la arquitectura. No hay registros de bajas laborales, aunque se nos dice que el costo humano fue abrumador. Lo que sí existe es la ciudad, totalmente formada, inexplicablemente compleja, ya parcialmente por debajo del nivel del suelo desde su fundación, y aquí está la parte más extraña. Cuando preguntas por qué tantos de los pisos bajos de San Petersburgo están enterrados, la respuesta que se da es consistente y curiosamente uniforme. Inundaciones. El Neva se desborda. El delta se acumula. La ciudad se hundió. ¿Se hundió en sí misma? ¿En los pilotes sobre los que supuestamente fue construida? ¿O ya estaba parcialmente sumergida cuando fue encontrada? Si esto es nuevo para ti, considera compartirlo con alguien que se haga las mismas preguntas que tú. Este tipo de reconocimiento de patrones no sobrevive en silencio. Permíteme presentarte una palabra: lodo inundación. No es un término científico. No lo encontrarás en la literatura geológica bajo ese nombre. Lo que sí encontrarás, si buscas, es evidencia consistente con lo que describe la palabra: una inundación rápida y a gran escala, no de agua clara, sino de sedimento licuado, lodo. El tipo de evento que no solo moja un paisaje, sino que lo entierra, que deposita metros de material sedimentado a lo largo de cientos o miles de kilómetros cuadrados, en un periodo demasiado corto para que la estratigrafía refleje el estratificado gradual que asociamos con los procesos sedimentarios normales. ¿Ocurre algo así? Sí. Los llamamos lahares cuando siguen a erupciones volcánicas, los llamamos flujos de escombros cuando siguen a terremotos, los llamamos eventos aluviales cuando siguen a deshielos glaciares. Los hemos documentado en el registro geológico con bastante frecuencia, pero esos son locales, regionales como mucho. Lo que el patrón en el registro arquitectónico parece sugerir, y uso la palabra sugerir deliberadamente porque no estoy haciendo una afirmación, estoy siguiendo un patrón, es algo de un orden diferente, algo hemisférico, posiblemente mundial. Considera la línea de tiempo tal como aparece en ciudad tras ciudad. Entre aproximadamente 1750 y 1850 hay una agrupación peculiar de eventos. Ciudades descritas como recién fundadas, ciudades descritas como reconstruidas después de incendios catastróficos, ciudades descritas como en rápida expansión durante periodos de lo que se llama la Revolución Industrial, y entrelazado en todo ello, de manera persistente, si se observa, una capa enterrada, un primer piso que no debería estar bajo tierra, no en una ciudad, no en dos, sino en París, en Londres, en Viena, en Moscú, en El Cairo, en Delhi, en Estambul, en Filadelfia, en Boston, en Cincinnati, la misma anomalía, presentándose con una regularidad casi mecánica. Las pruebas sugieren que estaba ocurriendo algo mucho más importante de lo que relata la versión oficial.
Permítame ampliar el marco, porque este no es un fenómeno europeo. En lo que hoy es Pakistán, las ruinas de Mohenjo-Daro revelan una ciudad de asombrosa sofisticación urbana, con calles trazadas en cuadrícula, tamaños de ladrillo estandarizados, sistemas de drenaje cubiertos y estructuras de varios pisos, que la arqueología convencional sitúa en torno al año 2500 a.C. B. Do. Lo que la arqueología convencional no aborda es cuántas de esas estructuras están parcial o significativamente sumergidas bajo la superficie actual del terreno, cuántos pozos de excavación han salido a la luz. Los pisos inferiores permanecen intactos, sellados por sedimentos compactados que no muestran evidencia de una ocupación prolongada antes del enterramiento. El entierro no fue gradual. La estratigrafía no respalda una distribución gradual. El entierro fue rápido. En Egipto, la gran esfinge muestra de manera famosa evidencia de erosión por agua en su cuerpo, con canales verticales que no son consistentes con la erosión causada por el viento y la arena, sino que se asemejan más a una exposición prolongada o intensa al agua. El geólogo Robert Schoch documentó esto a principios de la década de 1990 y fue en gran medida descartado por la egiptología convencional. Pero la erosión está ahí. No le importa si es descartada. En Turquía, en Göbekli Tepe, el sitio que realmente rompió la cronología aceptada de la civilización humana. Cuando fue excavado en la década de 1990, las estructuras fueron enterradas intencionalmente, deliberadamente cubiertas con relleno. ¿Por qué? Nadie lo sabe. La respuesta oficial es ritual. La evidencia para la explicación ritual es en gran parte circular, pero el entierro en sí no está en duda. Y aquí es donde se vuelve imposible de ignorar. En casi todas las grandes civilizaciones que llamamos antiguas existe una narrativa sobre un diluvio, no sobre una simple lluvia, sino una narrativa de una inundación total. Sumeria, acadia, bíblica, hindú, nórdica, azteca, hopi, aborigen, australiana, védica. La historia se repite, no con detalles locales, consistentes con inundaciones regionales, sino con un alcance que abarca el mundo y pone fin a civilizaciones. Cada cultura cuenta la misma historia, cada cultura describe sobrevivientes, cada cultura describe un mundo que tuvo que ser reconstruido casi desde cero. ¿Podrían esas narrativas transmitidas, transcritas, posiblemente distorsionadas a lo largo de los siglos, estar describiendo un recuerdo? Una huella cultural de algo que realmente sucedió. El patrón se repite con una precisión inquietante. Ahora quiero mostrarte algo específico. Algo que, una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. En la segunda mitad del siglo XIX, aproximadamente de 1840 a 1900, hay una explosión de arquitectura monumental en todo el mundo industrializado. Edificios gubernamentales de una complejidad extraordinaria. Universidades, estaciones de tren, bibliotecas, teatros de ópera, hospitales, tribunales. La escala es asombrosa. La ornamentación, las columnas, los relieves, los techos abovedados, la herrería decorativa, las fachadas de piedra tallada. Es el tipo de construcción que hoy requeriría décadas de planificación, años de construcción y equipos de especialistas cuyas habilidades toman generaciones en desarrollarse. Estos edificios se atribuyen a lo que podríamos llamar, de manera general, la era del caballo y el carruaje. Antes de la electricidad, antes de las grúas, antes de las herramientas eléctricas, los trabajadores con cinceles manuales y carretas tiradas por caballos, arquitectos dibujando en papel con reglas T, comunicación por carta. Y sin embargo, los plazos de construcción que figuran en los registros oficiales son habitualmente asombrosos. Considere también la Exposición Mundial Colombina de 1893 en Chicago. 200 edificios de escala monumental y neoclásica, completamente realizados, detallados de manera ornamentada, construidos en menos de 2 años y luego casi totalmente demolidos inmediatamente después. ¿Por qué construirlo en absoluto? A menos que no se haya construido completamente. A menos que se haya encontrado.
El Capitolio de los Estados Unidos, un edificio de profunda complejidad arquitectónica, fue sustancialmente reconstruido y ampliado entre 1793 y 1800, y luego, nuevamente, de manera considerable. Entre 1851 y 1868, solo la cúpula de hierro fundido pesa casi 9 millones de libras. Según los registros oficiales, fue ensamblada en gran parte durante la Guerra Civil estadounidense, cuando la capacidad industrial y laboral del país estaba siendo catastróficamente consumida por el conflicto militar activo. Esto plantea una pregunta simple pero crucial. ¿Cómo? No es una pregunta retórica, es genuina. ¿Cómo se extraen, transportan, mecanizan y ensamblan 9 millones de libras de hierro fundido con herramientas preindustriales, utilizando una fuerza laboral dividida por una guerra en el plazo indicado? La explicación oficial es gran esfuerzo, voluntad estadounidense, ingenio en la ingeniería. Y quizás eso sea cierto. O quizás la explicación oficial se desmorone aquí. Quizás lo que se estaba haciendo no era construir desde cero, sino terminar, adaptar, reclamar y completar lo que ya estaba parcialmente construido, o incluso completamente construido, y ajustar la narrativa para explicar su existencia. Mira las primeras fotografías. De verdad, mira. Las ciudades en las fotografías de las décadas de 1850 y 1860, ciudades que supuestamente solo tenían unas décadas de antigüedad, supuestamente construidas a partir de condiciones de frontera dentro de la memoria viva, ya poseen el vocabulario arquitectónico de antiguas capitales. La escala no corresponde con los tamaños de población documentados. La ornamentación no corresponde con la mano de obra que se afirma. La uniformidad de la estética cívica entre ciudades que, como mucho, tenían comunicación intermitente entre sí, la unión entre sí es perjudicial para el desarrollo independiente. Boston, Filadelfia, Cincinnati, Chicago, St. Louisiana, separada por días de viaje a mediados del siglo XIX, poblada en gran parte por inmigrantes recientes sin una tradición arquitectónica común, y sin embargo construyeron simultáneamente, con el mismo vocabulario neoclásico ornamentado, a la misma escala monumental, con la misma precisión técnica. No son similares, no influenciado por idénticos en enfoque, en vocabulario, en estándar técnico. El problema de coordinación es asombroso cuando lo observas directamente. Cuanto más profundizaba en las fechas, más le costaba a la narrativa oficial sostenerse. Existía una tradición compartida, un modelo heredado, una infraestructura preexistente que las poblaciones recién llegadas encontraron, documentada como recién construida y habitada como propia. No lo estoy afirmando, lo estoy preguntando. ¿Qué otra cosa explica la coordinación? Esto es lo que muestran los registros cuando se observa la historia urbana de mediados a finales del siglo XIX con una mirada fresca. Entre aproximadamente 1850 y 1910, una cantidad extraordinaria de grandes ciudades experimentó incendios catastróficos, no incendios urbanos comunes, sino conflagraciones. Chicago 1871, Boston 1872, Seattle 1889, Jacksonville 1901. San Francisco en 1906, Baltimore en 1904, Londres tuvo su gran incendio en 1666, Moscú ardió en 1812, Constantinopla se incendió repetidamente a lo largo del siglo XIX, ciudad tras ciudad tras ciudad, y en todos los casos lo que sigue es la reconstrucción. Reconstrucción rápida, en la mayoría de los casos dentro de una década, una reconstrucción que de alguna manera da como resultado ciudades más grandiosas y arquitectónicamente sofisticadas que las que existían antes. Como si el incendio no hubiera sido un retroceso, sino una oportunidad. Como si los constructores no estuvieran lamentando lo que se perdió, sino mejorando lo que quedaba o cubriendo lo que fue enterrado. En San Francisco, el terremoto y el incendio de 1906 destruyeron casi por completo la ciudad en la superficie. Lo que surgió en la década siguiente fue una cuadrícula urbana completamente moderna, expandida y racionalizada.
Y debajo de esa cuadrícula, debajo de los nuevos cimientos vertidos después de 1906, existen, en algunos lugares, restos arquitectónicos que no concuerdan con la fecha oficial de fundación de la ciudad en 1849. Bóvedas de ladrillo, suelos de baldosas, estructuras de hierro, construcciones que preceden a la fiebre del oro, que preceden al asentamiento, que preceden, aparentemente, a la ciudad, que supuestamente fue construida allí. No todos esos vestigios están bien documentados. Muchos se mencionan de pasada en informes de contratistas y luego nunca se les da seguimiento. Algunos aparecen en avisos de periódicos locales de la época de la reconstrucción, descritos con leve curiosidad y luego olvidados. El silencio era ensordecedor, no necesariamente una supresión activa, quizás algo más difuso y más inquietante, una decisión cultural colectiva de no hacer la pregunta, un acuerdo compartido, consciente o no, de aceptar la historia dada y no tirar de sus hilos. Porque aquí está la terrible implicación de tirar de esos hilos. Si los edificios ya estaban allí, si las ciudades fueron heredadas en vez de construidas, entonces la pregunta no es cómo se construyeron, sino quién las construyó, y cuándo, y qué les pasó a quienes las edificaron. Y si has estado viendo este canal, ya sabes el nombre que sigue apareciendo en el centro de esa pregunta. Tartaria. No es un imperio confirmado ni una dinastía verificada, pero es algo, una presencia en mapas que posteriormente desapareció, una designación geográfica que fue retirada discretamente, un vacío del tamaño de toda una civilización en los registros oficiales. La arquitectura que hemos estado analizando, la ornamentada, la monumental, la técnicamente inexplicable, podría ser su huella dactilar. Edificios demasiado sofisticados para el cronograma que se nos ha dado. Mapas que antes la mostraban y luego no. Un borrado cartográfico tan minucioso que parece más una eliminación que una simple revisión. Si Tartaria fue real, si era avanzada, conectada a escala mundial y eliminada deliberadamente de los registros, entonces el diluvio de lodo no fue solo una catástrofe natural, fue el mecanismo de su desaparición. Y ahí es donde el diluvio de lodo, o como elijamos llamar a ese evento, vuelve a entrar en escena. No como una curiosidad, no como una nota al pie geológica, sino como un mecanismo, un reinicio, el evento mediante el cual toda una civilización no solo fue destruida, sino reemplazada. Si algo sepultó estas ciudades, si un verdadero evento de diluvio de lodo, a escala regional o mundial, depositó metros de material sedimentado sobre infraestructuras urbanas en funcionamiento, dentro de una vida humana, entonces la causa importa enormemente. Porque la causa determina si esto fue una catástrofe natural o algo completamente distinto. El caso natural no carece de apoyo. Sabemos que a principios del siglo XIX hubo un periodo de inestabilidad climática significativa. La erupción del monte Tambora en Indonesia en 1815 fue la mayor erupción volcánica de la historia registrada, desencadenando lo que se conoce como el año sin verano en 1816. Fracasos de cosechas en todo el hemisferio norte, hambruna y alteraciones climáticas que persistieron durante años. Eso lo sabemos. El último retroceso glacial, que se completó en gran parte hacia el 10.000 a.C., dejó condiciones en las que los eventos aluviales y de lahares a gran escala no solo eran posibles, sino previsibles. Sabemos que el mar Caspio, el mar Negro y la cuenca del Mediterráneo han experimentado cambios rápidos en el nivel del agua en el pasado geológicamente reciente, cambios que habrían sido catastróficos para cualquier civilización que viviera en sus márgenes. Pero aquí está el problema con la explicación puramente natural. Las catástrofes naturales, incluso las grandes, no suelen producir enterramientos uniformes. No suelen producir la misma profundidad de relleno en ciudades separadas por miles de millas. No suelen producir la misma evidencia, las mismas ventanas medio enterradas, los mismos primeros pisos subterráneos, la misma transición inexplicable en el registro arquitectónico en múltiples continentes aproximadamente al mismo tiempo. A menos que la catástrofe natural fuera de una escala para la cual no tenemos un marco contemporáneo,
un cambio de polos, el impacto de un cometa en una cuenca oceánica, un deshielo glacial rápido del tipo que los geólogos se refieren discretamente como pulsos de agua de deshielo, eventos bien documentados en el registro paleontológico, siendo el más dramático de ellos el pulso de agua de deshielo. 1A elevó el nivel del mar en el mundo aproximadamente 20 metros, en un periodo que algunas estimaciones sugieren fue de menos de 500 años, posiblemente menos de un siglo, posiblemente incluso menos que eso. ¿Cómo se verían 20 metros de aumento del nivel del mar en 50 años para una civilización costera? Y para una civilización del interior conectada a ríos costeros que de repente se convirtieron en mares interiores, se vería como una inundación de lodo, se vería como una pared de agua cargada de sedimentos, llegando con tan poca advertencia que los edificios no fueron evacuados, sino simplemente consumidos. Contenidos intactos, primeras plantas selladas, infraestructura preservada pero enterrada. La evidencia sugiere algo mucho más grande que cualquier evento regional aislado. Y aquí es donde la pregunta se bifurca en una dirección que no puedo ignorar porque existe otra posibilidad. No natural, no aleatorio, un reinicio intencional, no una destrucción accidental, no daño colateral, sino un borrado deliberado. Si existió una civilización tecnológicamente capaz, arquitectónicamente sofisticada, conectada a nivel mundial, y si esa civilización fue de alguna manera desmantelada, sus poblaciones dispersadas o destruidas, sus registros eliminados sistemáticamente, su infraestructura enterrada o reutilizada, entonces la inundación de lodo puede que no haya sido la causa del reinicio. Puede que haya sido la tapadera. Un evento natural, real en su devastación, utilizado como una oportunidad. Una catástrofe que limpió la superficie, enterró la evidencia de lo que existía antes y permitió que se escribiera una nueva narrativa sobre ella. Nuevos mitos fundacionales, nuevas fechas de fundación, nuevas historias que convenientemente comienzan después del diluvio. La explicación oficial se derrumba aquí, porque no se puede tener ambas cosas. No se puede afirmar que estas ciudades fueron construidas por trabajo de caballos y carretas en periodos de 20 años, y explicar por qué su arquitectura presupone siglos de oficio acumulado. No se puede afirmar una acumulación urbana gradual y explicar por qué el enterramiento es uniforme y rápido. No se puede afirmar que no había nada antes y explicar lo que hay debajo. Algo existió antes. Algo fue borrado. La única pregunta es si ese borrado fue obra de la geología o de una política. Lo más llamativo, cuando se audita el registro documental del siglo XIX, no es lo que está presente, es lo que está ausente. Registros de construcción, como mencioné, faltan a la escala que exige la arquitectura. Pero hay más. Censos urbanos de inicios de 1800 que contradicen la infraestructura, planes urbanos posteriores a la supuesta construcción, como si los planificadores solo mapearan lo ya hallado. Registros municipales en varias ciudades estadounidenses y europeas que mencionan, de pasada, la presencia de estructuras subterráneas durante nuevas construcciones, estructuras que no se mencionan en ninguna documentación fundacional. Cuanto más profundizaba, más esa ausencia se convertía en su propio tipo de presencia. Porque la ausencia, a una escala suficiente y con suficiente uniformidad, no es un accidente, es una condición. La información no simplemente desaparece. No a esta escala, no de manera uniforme, no en países que en ese momento eran potencias rivales con todos los incentivos para preservar sus propios registros históricos distintos. A menos que estuviera ocurriendo otra cosa. Un proceso distribuido y persistente de revisión editorial, de olvido institucional. No necesariamente un solo actor, no necesariamente una conspiración en el sentido clásico, sino un proyecto cultural compartido, quizás inconsciente, de simplificar el pasado en una historia. Gracias. Que pudiera ser controlado, que pudiera ser enseñado, que pudiera ser utilizado. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Las ciudades elevadas, las ventanas enterradas, los primeros pisos huérfanos, la arquitectura que no debería existir, las fotografías de paisajes urbanos monumentales y vacíos poblados por casi nadie,
los incendios que borraron y reconstruyeron, los registros que no se conservaron, las preguntas que no se hicieron. Esto no es material marginal, este es el registro fotográfico. Este es el levantamiento arquitectónico. Esta es la estratigrafía geológica. Estas son cosas que puedes visitar, medir y fotografiar tú mismo. Quiero dejarte con una pregunta, no con una respuesta. Si existió una civilización antes que la nuestra, no mítica, no fantástica, sino simplemente anterior, simplemente más avanzada, simplemente borrada, ¿qué sabía que nosotros no? ¿Qué había en esas bibliotecas? No las quemamos porque no sabíamos que existían. ¿Qué había en esos primeros pisos sellados en lodo sobre los que vertimos concreto durante la reconstrucción? ¿Qué significa heredar un mundo y no conocerlo? ¿Qué significa vivir en edificios que no construiste, caminar por calles que fueron elevadas para ocultar lo que hay debajo, habitar ciudades cuya arquitectura puedes copiar, pero que no puedes explicar completamente y que te digan con gran seguridad y muy poca documentación que tus antepasados construyeron todo eso en 20 años con carretas tiradas por caballos y herramientas manuales? Las pérdidas aquí no son meramente arquitectónicas, no son meramente históricas, son epistémicas. Puede que hayamos perdido categorías enteras de conocimiento, formas de pensar sobre el mundo físico, maneras de trabajar con materiales, formas de organizar la civilización a gran escala, que no fueron registradas, ni transmitidas, ni heredadas, porque las personas que las poseían, en algún evento o secuencia de eventos, simplemente desaparecieron. No desplazadas, no absorbidas, no olvidadas gradualmente, sino desaparecidas. Rápidamente, completamente y en su lugar. Nosotros. Al llegar a las ciudades, las llamamos nuevas, heredamos infraestructuras que llamamos nuestras, escribimos historias que comenzaban para todas ellas después del diluvio. El lodo lo cubrió, los incendios lo borraron, los registros no se conservaron o se perdieron o fueron revisados hasta convertirse en algo manejable, algo que encajara con la historia que necesitaba ser contada. Y los edificios permanecen, pacientes, medio enterrados, sus primeras plantas oscuras y llenas de sedimento, sus cornisas situadas justo al nivel de la calle, diseñadas para ser vistas desde el exterior, aún esperando una calle que nunca volverá a su altura original. No sé qué pasó, no sé cuándo, ni a qué escala, ni si las manos que lo cubrieron fueron naturales o deliberadas, pero sé que el suelo no está donde debería estar. Y sé que nunca hemos preguntado completamente por qué.